Queridas amigas y amigos de la Universidad Nacional, bienvenidos a Diametral, Periodismo de Coyuntura. Yo soy Temoris Greco. Tenemos un invitado de súper lujo, el doctor Edgardo Buscaglia. Vamos a hablar sobre un tema que es muy importante, sobre todo en este momento de cambio, de transición histórica en este país, el pacto de impunidad. Cómo combatirlo y no corromperse en el intento. El doctor Edgardo Buscaglia, muchos ya lo conocen, es doctor por la Universidad de Berkeley, de California en Berkeley, por la Universidad de Illinois, es académico de la Universidad de Columbia en Nueva York, es profesor visitante en un montón de instituciones, o sea, su currículum es alucinante, entre ellas esta universidad. Y lo que es más importante para nosotros es que es uno de los expertos internacionales más reconocidos en crimen organizado. Por mencionar solamente un poquito de lo que ha hecho, él ha tratado de encontrar los vínculos entre el crimen organizado y la sociedad política y la sociedad civil con trabajos de campo en 118 países, que es uno de sus trabajos recientes. Entonces, ahora, bueno, y se ha especializado, por cierto, en gran medida en México, en lo que ocurre en este país. Ha venido muchas veces, desde hace por lo menos 10 años, yo creo que más tiempo, yo te conocí hace 10 años. Ahora te cuento todos los detalles. Y entonces ha estado estudiando qué es lo que ocurre aquí, ha hecho bastantes trabajos de consultoría para diversas entidades sobre nuestra angustia, ¿no? Cómo combatir el crimen organizado. Y ahora, en este contexto, pues tenemos lo que has denunciado desde hace también bastante tiempo, que es el pacto de impunidad. El pacto mediante el cual las personas que detentan el poder, se quieran o no, sean amigos o no, finalmente se cubren las espaldas unos a otros, porque ellos saben que si tiras un poquito por acá, si tiras de la cobija, hay otros que se van a quedar descobijados. Pero mejor que nadie, si nos puedes explicar, Edgardo, el pacto de impunidad que es. Gracias, Temoris. Te agradezco a ti, a TV UNAM, que tengan la apertura democrática como para aceptar que venga aquí a proponer cosas que normalmente se censuran en muchos medios mexicanos, lamentablemente. Así que este es un espacio de libertad que me brindan y les aprecio mucho la invitación. Mira, el pacto de impunidad político-mafioso es un común denominador en los países donde ocurren crímenes de lesa humanidad masivos, fosas comunes en donde tenés a políticos, a empresarios, a redes criminales operativas que trafican migrantes, que trafican drogas, que trafican personas, trata de personas, que trafican contrabando. Entonces, cuando tú tienes tal escala de tráficos de 23 tipos de bienes y servicios y seres humanos, como en México, normalmente en todos los países donde yo he trabajado hay un pacto político de impunidad mafioso que en algunos países como Colombia, como lo era Italia en los años 80, donde tú también trabajaste, tengo entendido, los políticos terminan admitiendo que hay un pacto de impunidad mafioso. Y acá el ex senador Carlos Navarrete, a mí me gusta dar nombres y apellidos para que la gente no piense que esto es una teoría mía, lo admitió al aire con Carmen Aristegui hace 4 años, justo después del crimen de lesa humanidad de Ayotzinapa, Iguala. Y Carlos Navarrete, cuando fue cuestionado y presionado por Carmen Aristegui, admitió que había un pacto mafioso político de impunidad, cosa que me resultó refrescante escucharlo. O sea que ya está admitido por políticos, no todos, pero gente importante como Navarrete, que en su momento era presidente del PRD, lo admitía. ¿En qué consiste ese pacto político de impunidad? Consiste en lo siguiente. Tienes reglas electorales, o sea, la ley electoral permite que sea muy fácil que la delincuencia organizada, que opera en todo el planeta, es una delincuencia organizada transnacional, se le llama, que opera en Suecia, en Suiza, España, Portugal. La delincuencia organizada rusa que opera en México opera en 80 países, la delincuencia organizada mexicana de Sinaloa opera en 67 países, o sea que no vean que esto es un problema solo mexicano. Esa delincuencia organizada, para poder operar sus negocios, traficar armas, traficar personas, necesita protección política para que enormes galpones de almacenamiento, enormes flotillas de transporte puedan ser utilizadas a través de empresas legales o empresas fantasmas que permiten operar esos vastísimos cargamentos. Pero para eso necesitas protección política, necesitas capturar al gobernador, a los alcaldes, como en Iztapas, Zihuatanejo, o en lo que están viendo ustedes en Guerrero, en Acapulco, que
hizo que hace poco tiempo el ejército tuvo que volver a intervenir en Acapulco y neutralizar a la policía municipal, con todos los crímenes de lesa humanidad que eso va a traer después. Entonces, cuando necesitas traficar tal escala de bienes y servicios, necesitas protección política. Entonces, ¿qué hace? La ley electoral le hace muy fácil a la delincuencia organizada rusa o mexicana, o ucraniana o china financiar campañas políticas, meterle dinero sucio a políticos. Entonces, nuestros trabajos de campo, que hemos hecho en México y en otros 117 países, a México lo coloca entre los primeros 4 países del planeta donde más penetran a los políticos y a los partidos con dinero ilícito. Es muy fácil hacerlo. ¿Cuáles serían los otros 4? Es una buena pregunta. Bueno, tenés ahí a Rusia, a China primero, Rusia segundo, tenés a Nigeria y tenés a México. En ese nivel estamos. A esa familia estamos, en esos 4. Entonces, tenés una enorme cantidad. Entonces, ¿qué pasa? Cuando tú le penetras las campañas a estos políticos con dinero sucio, que por ahí Barrales no sabe que viene del cartel de Sinaloa, no hace preguntas, y Barrales no quiere hacer preguntas tampoco. Llega de una empresa legal, su gente recibe el dinero, es dinero normalmente cash, dinero que le entran a sus empresarios que compran despensas y demás, y el político cierra los ojos y mira para otro lado. Ese es un poco el pacto de impunidad que después le permite a la delincuencia organizada capturar a los subalternos de Barrales o de Anaya o de quien sea, para que la gente no piense que es anti-PRD, o de Peña Nieto o de López Obrador. Y es lo que no queremos que suceda con la nueva administración que viene ahora. Eso genera un pacto político de impunidad mafioso. ¿Qué significa? Que cuando uno viene con reformas institucionales para combatir a la delincuencia organizada, como las que nosotros le llevamos a Calderón, a Fox, o ahora le estamos llevando a López Obrador a través de sus próximos funcionarios como son Durazo y Santiago Nieto, que son gente honesta, que me imagino que quiere hacer las cosas bien. Inmediatamente esta gente se choca contra políticos que le bloquean la implementación de estas medidas, porque si implementasen estas reformas que nosotros recomendamos, por ejemplo, auditorías de partidos, auditorías de candidaturas, perderían estos políticos millones de dólares al año en dinero sucio, que les bloquean sus campañas. Entonces tenés que tener una ley electoral que está diseñada por la delincuencia organizada. Y el problema mexicano es que tenés a gente como Fernández de Ceballos, Salinas, que fueron los que diseñaron las reglas electorales mafiosas que hoy operan sobre las elecciones mexicanas. Yo le pregunto a un mexicano, mexicana promedio, ¿a ustedes les parece normal que las listas de candidaturas por las cuales ustedes votaron en julio sean fabricadas por caciques mafiosos, donde al ciudadano mexicano se le imponen esos nombres en las listas sin que ustedes tengan nada que ver en la votación de quién va a esas listas a través de elecciones preliminares, como en toda democracia del planeta? ¿Les parece normal? ¿Y lo aceptan como algo normal? Bueno, ese es un sistema mafiopolítico, porque el cacique de un partido, sea el PAN, PRD, el que sea, que mete a los candidatos en las listas a dedazo, a ese señor le dan dinero para meter a ese candidato en las listas. Y ustedes cuando fueron en julio a votar por esas listas a dedazo, están votando en parte por candidatos de la delincuencia organizada, sin darse cuenta. Entonces, el sistema electoral mexicano está precondicionado para que la delincuencia organizada lo penetre y eso genere un pacto de impunidad político-mafioso que impide las propuestas de 25 reformas institucionales que yo vengo empujando en México desde el año 94. Yo recuerdo que una de esas reformas, por ejemplo, la discutí con Góngora, que era un exministro de la Corte, o sigue siendo. Góngora, sí. Que en el año 98 le voy a decir, mire, usted no puede ser al mismo tiempo presidente de la Corte y presidente del Consejo de Judicatura que controla la Corte. Ser juez y parte. Ser juez y parte. Y me mira y me dice, ¿de dónde es oriundo usted, doctor Buscaglia? Así, cambiándome de tema. Esa reforma para controlar al Poder Judicial todavía la están discutiendo 20 años después Héctor Fix Fierro y César Astudillo, 2 profesores de la UNAM. Todavía están en esa novedad. Hace 20 años las venimos peleando esa reforma para que el sistema judicial le pegue a su corrupción adentro. Bueno, así tenemos 25 reformas que todavía se niegan a implementar en México por este pacto mafioso de impunidad político que tienen acá. Pero entonces, ¿cómo se puede, o sea, a ver, llega el nuevo gobierno, ahora empezamos, tiene un montón de estructuras que ya están fijas ahí, que ya están penetradas, que ya han sido utilizadas ampliamente para sostener este pacto.
Y tiene que meter cuadros nuevos, pero cuadros nuevos que no tienen experiencia y tendrán que echar mano también de aquellos que ya tienen experiencia. Pero esa experiencia se acumula formando parte de este pacto, ¿no? ¿Cuánto tiempo tenemos para responder, calculas tú, esta pregunta? Unos minutitos, a ver. Mira, tenemos ahorita 2 minutos, 2 minutos. Pero nos vamos a la pausa y seguimos. La muy buena noticia es que el presidente electo López Obrador llega con un capital político que no se ha visto en México desde la elección de Fox. Al comienzo, ¿se acuerdan? Que Fox llega con un capital político que por más que seas antipanista no lo puedes negar. Llegó, después obviamente se corrompió Fox y su gobierno, pero el punto es que el hecho es que llegó con capital. Bueno, ahora estamos viviendo una segunda oportunidad que a mi juicio va a ser la última oportunidad que tiene México para institucionalmente empujar estas reformas que le van a costar mucho capital político al presidente electo si él está dispuesto a gastar este capital político por el bien de las futuras generaciones mexicanas, como hizo Juárez, como hicieron los revolucionarios del 1910, que estaban dispuestos a arriesgar sus vidas y su capital político para que se encaren reformas institucionales que van a permitir, por ejemplo, que la sociedad pueda insertarse adentro de las instituciones, no con estas, yo no quiero usar malas palabras con la M que a ustedes les gusta, pero con estas vaciladas de transparencia, monitoreo de comisiones ciudadanas, de Faschlich y de Dressers. No. Yo aquí se inserta la sociedad civil a realizar auditorías de presupuesto adentro de las instituciones de seguridad municipal, de salud pública, abastecimiento de agua, audita adentro, genera reportes de auditoría y de forma vinculante los deriva a la Auditoría Superior de la Federación y al Poder Judicial. Eso es democracia. Claro, el presidente López Obrador va a tener que gastar mucho capital político en asegurarse que los mafiosos que él tiene abajo le imponga esa reforma, cosa que ni Calderón ni Peña Nieto obviamente estaban ni dispuestos ni capaces de hacer porque no tenían ese capital político. Eso es una muy buena noticia. Y así, vamos a ir a la pausa dale. Ahora, Edgardo, pero regresamos de inmediato en unos pasados los anuncios para que nos sigas comentando eso que sea tan interesante. Estamos de vuelta en Diametral Periodismo de Coyuntura. Ya estamos conversando con Edgardo Buscaglia, el doctor Buscaglia, que nos dice que no se puede quedar en que López Obrador ya ganó, ¿no? Claro, la condición necesaria para tener capital político, como el vasto capital político que tiene el presidente electo, es que haya ganado con un enorme margen, más de 30% de brecha entre el ganador y el perdedor. Eso es enorme y es una condición, pero lejos de ser suficiente. Si él no aprovecha ese capital político para insertar a redes de sociedad civil, reguladas por ley, a través de leyes de participación ciudadana, con un capítulo dedicado a auditoría ciudadana. Auditoría es un término técnico, no es un término político difuso. Auditar presupuestos, contrataciones públicas, seguridad, abastecimiento de agua, educación. Si no inserta a la sociedad masivamente en las instituciones de México, esas instituciones mexicanas que hoy tienen menos 0 de credibilidad, de confianza, de legitimidad, van a hacer que este país explote. O sea, lo que dices es la sociedad civil tiene que ser capaz y tener las entidades con las cuales estar vigilando. No vigilando, insertadas en la institución, adentro del municipio, pero auditando. No vigilando nada más, auditando quiere decir sacándole los números, quién recibe la contratación pública, quién es este señor, hubo competencia en las contrataciones, denunciar ante la Auditoría Superior de la Federación con esos datos internos de los municipios. Mira, cuando nosotros le llevamos este piloto a Monreal, un colaborador del presidente electo, que esa es la mala noticia, Ricardo Monreal, nos vino al hotel a decirnos de que no se le puede dar tanto poder a los ciudadanos. Textualmente, lo estoy diciendo arriba, adentro de ustedes. Eso es lo que no tiene que hacer López Obrador. Que no se le puede dar. No se le puede permitir. ¿Cuál es su argumento? ¿Por qué no se debe dar? Le tiene miedo. Todos somos hijos del PRI en el caso de México, porque la cultura autoritaria del PRI de no confiar en el ciudadano no es una cuestión de ser bueno o malo. Es incorregible, como decía Borges. El mismo problema sucede con el peronismo argentino. Entonces, hay que vencer esos miedos a la ciudadanía si esta democracia algún día va a surgir y si vamos a combatir a la mafia interna que tiene el Estado, que se ha traducido en cientos de miles de muertes y de desapariciones forzadas en México. La delincuencia organizada mexicana es una delincuencia organizada política, no es una delincuencia organizada del Chapito o de Beltrán Leiva, esa es la derivada de la delincuencia organizada política. Y cuando los monreales, ya sea por premeditación o por ser idiotas útiles, se prestan a bloquear estas medidas de auditoría ciudadana que Brasil viene implementando desde el año 89,
le está quitando oxígeno político al presidente electo, con el cual va a legitimar las instituciones del Estado. Sin legitimación de las instituciones del Estado, en donde tú tengas a los ciudadanos adentro, los ciudadanos no van a adquirir jamás confianza pública en sus instituciones. Sin confianza en sus instituciones, el ciudadano no denuncia, el ciudadano no se acerca a la fiscalía, el ciudadano no se acerca al municipio, y el país le va a explotar porque ante la violencia creciente el ciudadano va a buscar mecanismos alternativos, linchamientos, incendios. Eso no queremos que ocurra en este país. Yo les anuncié en el 2007 con Carmen Aristegui y a ti también cuando me entrevistaste una vez hace 11 años que este país iba a sufrir niveles de violencia que no habían visto desde la Revolución Mexicana. Trágicamente no me equivoqué. Me hubiese gustado equivocarme, no me equivoqué. Y te estoy anunciando que si no implementan estas reformas de control social para insertar a los ciudadanos a través de 32 leyes de participación ciudadana, con un capítulo de auditorías ciudadanas, con un capítulo que incluya gestión directa de presupuestos públicos, donde las redes de ciudadanos inviertan el dinero público en pavimentar sus calles, en gestión directa de presupuestos, sin que venga Ebrard o la jefa de gobierno próxima a decirles qué inversiones ellos le imponen al ciudadano a través de sus empresaritos que tienen metidos en las campañas. Sin eso, si al ciudadano no le permites, como en Italia, que gestione económicamente los bienes decomisados que los jueces le quitan a la delincuencia organizada. ¿Para qué? Para que la ciudadanía, a través de la ley como la italiana, la ley de reasignación social de bienes decomisados, permite que los italianos puedan usar bienes decomisados, no para venderlos claramente, sino para brindarle servicios a las cientos de miles de víctimas de la delincuencia organizada, para repararle el daño a las víctimas. Si el señor López Obrador no se casa con estos mecanismos operativos de insertar a la ciudadanía en el Estado para generar confianza, legitimidad, el país le va a explotar. Y ese es el elemento de control social, independiente a los otros controles que también tienen que existir en el Estado, que es el control patrimonial de la SAT, de la Unidad de Inteligencia Financiera, el control judicial que yo te decía al comienzo, en donde Góngora se oponía, y los controles de corrupción política, de los cuales podemos hablar si quieres más adelante. Pero el control social es fundamental, y el presidente electo tiene ese capital político enorme para realmente quemar ese capital político, para imponer estas soluciones, y que son compatibles con su visión democrática de regeneración y revolución. A mí me llama poderosamente la atención que gente como John Ackerman, que dicen ser expertos electorales, no estén diciendo que el sistema electoral mexicano está diseñado por la delincuencia organizada. A mí me llama la atención. Yo he tenido debates con John y no me ha sabido responder en un debate de 1 hora con Ernesto Ledesma en Rompevientos por qué ese sistema electoral mafioso que tienen acá no debe ser reformado inmediatamente, donde se tienen que exigir auditorías a los candidatos y a los partidos. Listas abiertas por voto popular, como en Francia, Alemania, Canadá, Estados Unidos, Japón. ¿Cómo puede ser que en México? A mí me llama la atención el pacto intelectual de impunidad mafiosa que hay en este país, donde los profesores se quedan callados por temor a que no los contraten en los partidos. Yo vengo acá sin ser contratado por nadie, me llama Durazo, pero vengo acá sin que me paguen para eso, son trabajos filantrópicos. El intelectual mexicano se tiene que separar del contratito gubernamental y comenzar a empujar estas medidas que fueron implementadas por 67 países con éxito, que ya bajaron los niveles de delincuencia organizada como Colombia, Italia y otros países. En tu libro sobre lavado de dinero explicas cómo es que en las elecciones, en un país como este, pues la compra del voto finalmente viene a ser determinante, ¿no? Y tú habías dicho, me comentaste hace años, que es de un 15 a un 20% lo que mueve la compra del voto. Entonces, para que tú puedas ganar necesitas superar, o sea, para que si tú quieres ganar decentemente contra alguien que está comprando el voto, necesitas tener una distancia sobre ellos de 15 o 20 puntos por lo menos, ¿no? Ahora tuvieron 30 puntos, lo cual fue fenomenal. Nadie duda de la legitimidad electoral de esta victoria al ser tan amplia. Pero no puede ser que una democracia hacia futuro, que todavía no lo es México, dependa de que un candidato gane por 30 puntos, porque a veces vas a tener 5 puntos de diferencia y esa victoria de 5 puntos nunca va a poder ser legítima porque la delincuencia organizada compra tanto voto. A ver, la delincuencia organizada baila el tango, como dicen en el Cono Sur, a través de 3 pasos. Primero, asesina o compra a candidatos o alcaldes en las ciudades para dominar el control y protección de los cargamentos. Los compran o asesinan al que está y ponen a otro de ellos. Eso sucedió en Iztapas y Guatanejo en diciembre del año pasado. Te doy nombres y apellidos. No me acuerdo del que asesinaron,
pero ahí colocó la delincuencia organizada, que fueron los rojos, colocaron a su propio alcalde. Eso ya te genera una violencia política espantosa, ¿no? Eso explica por qué la violencia política va aumentando. Este aprendizaje va a seguir aumentando porque la delincuencia organizada lo hace cada vez más frecuentemente. Como vieron que funcionó antes, lo van a volver a hacer con más frecuencia. Eso lo tenés que romper. Después necesitan que la ciudadanía vote por ese tipo nuevo, esa mujer que colocaron ellos. Ahí compran votos de manera masiva. Y cuando tú encuentras que hay políticos o sociedad civil o periodistas como tú que comienzan a investigar esos vínculos, asesinan al periodista o asesinan a la sociedad. Ese efecto piraña de violencia social y política va a seguir aumentando en México si no rompemos con esos vínculos patrimoniales a través de una reforma electoral antimafia, conjugado con controles patrimoniales impuestos por esa reforma electoral, que tienen que ser controles patrimoniales de la UIF, controles patrimoniales del SAT, controles patrimoniales de la Auditoría Superior de la Federación, y el día que estos inservibles jueces de acá se pongan a trabajar realmente, como te decía al comienzo, vas a tener a los jueces atrayendo causas por financiamiento ilícito y demás. Eso va a ocurrir en México, pero tratamos de que ocurra lo antes posible para que no muera más gente. Ya llevamos cientos de miles de asesinatos en este país. Tenemos más desapariciones forzadas que en el Cono Sur en los años 70. Ya se terminó. Acá ustedes están viviendo una crisis internacional humanitaria que exige que tendrías que tener un sistema judicial ad hoc, formado por jueces españoles, fiscales alemanes, estableciendo un tribunal como el de la ex Yugoslavia, que esté atrayendo causas de crímenes de lesa humanidad, que comisiones de la verdad formadas por víctimas estén enviándole a estos tribunales ad hoc. O sea, el sistema judicial mexicano está colapsado para atender a todas estas causas de crímenes de lesa humanidad, violencia política. Por lo tanto, tenemos 25 reformas institucionales, que la segunda buena noticia es que los funcionarios que mencioné del próximo gobierno de López Obrador están dispuestos a escuchar. Pero nosotros vamos a monitorear, porque también me escuchó Gómez Montt. También me escuchó Gómez Montt. También me escuchó Ramírez Marín y Claudia Massieu cuando me invitaban a ver qué había que hacer. Pero después lo que trataban de hacer era escuchar para obstaculizar. Ajá. Veamos si ahora quieren escuchar para aplicar. Si yo veo que en este gobierno quieren escuchar para obstaculizar, como hizo Monreal, ahí vamos a pegarle fuerte y nos vamos a ir a la yugular. Pero vamos a dar la oportunidad de hacerlo. Esto no se cobra, no es una consultoría, que creo que lo dijiste. Esto es algo que proponemos filantrópicamente y el gobierno tiene que comenzar a implementar a la mexicana. No tiene que copiar a Colombia, no tiene que copiar. No es mi receta, y eso es algo que yo quiero aclararle, porque a veces los de Morena se enojan y dicen, la receta de Buscalia. No. Estas son instituciones que soberanamente México se comprometió a ratificar a través de las convenciones de las Naciones Unidas contra la delincuencia organizada y contra la corrupción. Son convenciones ONU que el soberano Senado de México ratificó. No son mis recetas ni son las recetas tuyas. Lo que nosotros estamos haciendo es aterrizarlas, porque en la convención aparece como un articulito diciendo cómo se aterriza. Yo te explico el cómo, no el qué. El qué está en las convenciones, no es mi receta. Entonces, eso hay que explicarle a la gente, porque parecería que estamos trayendo imposiciones desde afuera. Están las convenciones que México ratificó y que está violando en más del 70% de sus artículos. Bueno, ahora tenemos un pequeño problema porque ya se está acabando el tiempo, Edgardo. Y wow. Esto es divertidísimo. Es que no nos suena nada. Pero yo creo que vamos a tener que seguir con una segunda parte en este programa, porque no nos podemos quedar con esto. O sea, tenemos todavía muchas cosas en el tintero que tenemos que aclarar. Necesitamos ver, por ejemplo, qué es lo que puede hacer este nuevo gobierno que va a entrar, ¿no? ¿Está rompiendo con la mafia del poder o no lo está haciendo? ¿O en qué medida lo puede lograr? Si algunas de las personas que solían ser parte de la mafia del poder, como por ejemplo Manuel Bartlett, como Germán Martínez, ¿no? Están ocupando ahora posiciones adentro del gobierno. O, por ejemplo, tú acabas de mencionar a Ricardo Monreal. Y bueno, entonces, ahora que vamos a regresar el próximo sábado a seguir hablando de esto, pues entonces también te vamos a preguntar, ¿qué propuestas concretas has presentado tú
a distintas administraciones, porque entiendo que también has hablado con la de la Ciudad de México, no solamente con la federal. Así es. Y qué respuestas estás encontrando, de qué forma te están escuchando o no te están escuchando, si tú crees que ellos tienen la posibilidad real de conducir estos cambios o se van a quedar atrapados en el limbo. Entonces, muchísimas gracias, amigas y amigos de la universidad. Seguiremos el próximo sábado conversando con el doctor Edgardo Buscaglia, un experto, gran experto internacional en crimen organizado y también muy conocedor de lo que ocurre en nuestro país, porque desde hace muchísimos años ha estado viniendo y tratando de orientar en cómo se pueden corregir estas taras endémicas de muchas décadas y siglos que tenemos aquí. Nos vemos el próximo sábado. Buen día.